Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía, motivación y por supuesto, mucha felicidad. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes para hablar de un tema que nos toca a todos, un tema universal, un anhelo constante, la felicidad. Y no cualquier felicidad, sino la felicidad de una persona que admiramos y que con su talento y su carisma, nos ha conquistado, Demet Özdemir. El título de este vídeo lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir, soy feliz revela su secreto de felicidad y te sorprenderá. Y sí, amigos, hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Demet, vamos a desentrañar los hilos que tejen su felicidad y créanme, estoy convencido /diagonal de que el secreto que comparte nos va a sorprender, inspirar y sobre todo, nos dará herramientas para construir nuestra propia felicidad. Antes de comenzar, quiero reiterarles mi agradecimiento por su apoyo. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos y unirse a esta comunidad donde hablamos de crecimiento personal, bienestar y por supuesto, de cómo ser un poquito más felices cada día. Me haría muy feliz contar con su compañía constante. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué tiene que decirnos Demet Özdemir sobre la felicidad. Prepárense para tomar apuntes, porque estoy seguro /diagonal de que este vídeo estará lleno de valiosas lecciones y reflexiones. Para aquellos que aún no la conocen, aunque quien no conoce a Demet Özdemir, permítanme presentarles a esta talentosa actriz turca, una verdadera estrella que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Conocida por sus inolvidables papeles en series exitosísimas como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde nos enamoró con su chispa y su espontaneidad, y Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad y su capacidad para conmovernos con su actuación. Demet es mucho más que una actriz, es una persona que irradia luz, energía positiva, una sonrisa contagiosa y por lo que percibimos en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales y en su interacción con el mundo, parece ser una persona genuinamente feliz. Así que, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? ¿Qué elementos conforman esa fórmula que la hacen verse tan radiante y plena? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es la que hemos intentado responder en esta exhaustiva investigación. Hemos investigado a fondo, hemos leído innumerables entrevistas, hemos analizado minuciosamente sus publicaciones en redes sociales, hemos examinado sus proyectos profesionales y personales y hemos intentado comprender la esencia de su bienestar. Hemos buscado las pistas, los patrones, los mensajes subliminales que nos revelen las claves de su felicidad. Y lo que hemos descubierto, amigos, no es una fórmula mágica, ni un secreto guardado bajo llave, sino una serie de elementos que se entrelazan en su vida, un conjunto de hábitos, actitudes y elecciones que en su conjunto construyen su camino hacia la felicidad. Y lo más importante, estos elementos son accesibles para todos nosotros, para todos aquellos que anhelan una vida más plena y feliz. **1. La gratitud, el poder de apreciar lo que tenemos **. Una de las claves más importantes que hemos detectado en la vida de Demet es la importancia que le da a la gratitud. Es un tema recurrente en sus entrevistas, en sus redes sociales, en su forma de interactuar con el mundo. La vemos expresar agradecimiento de manera constante y genuina. Agradecimiento por su trabajo, por las oportunidades que se le presentan, por el éxito que la acompaña. Agradecimiento por las personas que la rodean, por su familia, por sus amigos, por el apoyo incondicional de sus fans. Agradecimiento por la salud, por la vida misma, por la capacidad de disfrutar cada día. Practicar la gratitud es una herramienta poderosa que, como un imán, atrae la felicidad a nuestras vidas. Es una actitud que nos invita a enfocar nuestra atención en lo positivo, a apreciar lo que tenemos, en lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que creemos necesitar para ser felices. La gratitud nos ayuda a valorar las pequeñas cosas, los momentos cotidianos que a menudo pasamos por alto, una taza de café por la mañana, una conversación con un ser querido, un rayo de sol que nos ilumina el rostro. La gratitud nos permite romper el ciclo de la queja y la insatisfacción, y nos abre las puertas a una perspectiva más optimista y positiva de la vida. Nos recuerda que incluso en los momentos difíciles, siempre hay algo por lo que agradecer. Y esto, amigos, es un camino directo hacia la felicidad. Es como si la gratitud fuera la semilla que cultivamos para que florezca una vida más plena y significativa.
Asterisco 2. La pasión, el motor que impulsa nuestros sueños asterisco. Otro aspecto fundamental en la vida de Demet es su pasión por lo que hace. La pasión es un motor que nos impulsa, que nos da energía, que nos motiva a seguir adelante, a superar los obstáculos y a alcanzar nuestros sueños. Es ese fuego interno que nos enciende, que nos hace vibrar y que nos llena de entusiasmo. Demet ama su trabajo y eso se nota en cada papel que interpreta, en la dedicación y el esfuerzo que pone en cada proyecto. La pasión es el combustible que alimenta su creatividad, su compromiso y su profesionalismo. La pasión nos conecta con nosotros mismos, nos permite fluir, nos hace sentir vivos, y nos da la fuerza para enfrentar los desafíos y las críticas. Encontrar una pasión, o varias, es esencial para una vida plena y feliz. No importa si es el trabajo, un hobby, el arte, la danza, el deporte, la música, la escritura, la fotografía, la cocina, el voluntariado, o cualquier otra actividad que nos haga sentir vivos y que nos llene de alegría. Lo importante es identificar aquello que nos apasiona y dedicarle tiempo y energía. La pasión nos da un propósito, nos da un sentido de pertenencia y nos permite crecer y evolucionar como personas. Es como si la pasión fuera el sol que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la realización personal. Asterisco 3. La conexión con la naturaleza, un refugio para el alma asterisco. Además de la gratitud y la pasión, Demet también parece tener una conexión muy fuerte con su entorno, con la naturaleza. En muchas de sus fotos y vídeos, la vemos disfrutando de la playa, del mar, de la montaña, de los paisajes naturales en general. La naturaleza es su santuario, su refugio, su fuente de inspiración y de paz. Estar en contacto con la naturaleza tiene un efecto muy positivo en nuestra salud mental y física. Nos relaja, nos reduce el estrés, nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. La naturaleza nos ofrece un espacio para desconectar del ajetreo y el estrés de la vida moderna, para respirar aire fresco, para disfrutar de la belleza que nos rodea y para renovar nuestras energías. Buscar momentos para estar en contacto con la naturaleza, para pasear por un parque, para sentarnos bajo un árbol, para observar las estrellas, para escuchar el canto de los pájaros, para sentir la brisa en nuestro rostro. Es otra clave para la felicidad que podemos aprender de Demet. Es como si la naturaleza fuera un bálsamo que calma nuestras heridas, que nutre nuestro espíritu y que nos recuerda la importancia de vivir en armonía con el planeta. Asterisco 4. Las relaciones personales, el tesoro de los vínculos significativos asterisco. Otra cosa que hemos notado es la importancia que Demet le da a las relaciones personales. La vemos rodeada de amigos, de familia, de personas que la apoyan, que la quieren, que la animan a ser la mejor versión de sí misma. Las relaciones sociales son fundamentales para nuestro bienestar emocional. Necesitamos sentirnos conectados, necesitamos sentir que pertenecemos a una comunidad, necesitamos tener personas con las que compartir momentos, alegrías, tristezas, logros y desafíos. Las relaciones personales nos brindan apoyo, compañía, afecto, comprensión y sobre todo, nos hacen sentir amados y valorados. Cultivar nuestras relaciones, dedicar tiempo a las personas que amamos, comunicarnos de manera abierta y sincera, expresar nuestro cariño y gratitud, resolver los conflictos de manera constructiva, es una inversión en nuestra felicidad. Es como si nuestras relaciones fueran el tejido que sostiene nuestra vida, que nos da fuerza y que nos protege de las adversidades. Asterisco 5. La autoaceptación, abrazando nuestra autenticidad asterisco. Pero, ¿qué es exactamente lo que Demet dice sobre la felicidad? En una entrevista, Demet compartió una reflexión que nos parece fundamental. Dijo que la felicidad no es un destino, sino un camino. Que no es algo que se alcanza, sino algo que se construye día a día. Que no se trata de esperar a que las circunstancias sean perfectas, sino de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, en los momentos cotidianos. Y aquí es donde llegamos al punto que quizás sea el secreto más sorprendente de Demet, la autoaceptación. Demet parece ser una persona que se acepta a sí misma tal y como es, con sus virtudes y con sus defectos. No se obsesiona con la perfección, no se compara con los demás, no se juzga a sí misma. Se quiere, se respeta, se valora. Y esta, amigos, es una de las claves más importantes para la felicidad. Aceptarnos a nosotros mismos con nuestras imperfecciones, con nuestras sombras y con nuestras luces, es el primer paso para ser felices.
Es dejar de lado las expectativas, las presiones sociales, los estándares irreales de belleza y de éxito, y abrazar nuestra autenticidad. La autoaceptación nos libera del miedo al juicio, de la necesidad de aprobación externa y de la búsqueda constante de la perfección. Nos permite ser nosotros mismos, sin máscaras ni disfraces, y nos da la libertad de expresar nuestras emociones, de tomar riesgos y de perseguir nuestros sueños. Es como si la autoaceptación fuera la llave que abre la puerta a nuestra propia felicidad. *** 6. La actividad física y mental, el bienestar en movimiento ***. Además hemos notado que Demet es una persona muy activa. Le gusta bailar, hacer ejercicio, viajar, probar cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Mantenerse activo física y mentalmente es fundamental para nuestro bienestar. El ejercicio libera endorfinas, que son hormonas que nos hacen sentir bien, que reducen el estrés y que mejoran nuestro estado de ánimo. Aprender cosas nuevas nos mantiene despiertos, nos estimula, nos desafía, nos ayuda a mantener la mente activa y a prevenir el deterioro cognitivo. La actividad física y mental nos ayuda a mantenernos saludables, a sentirnos más fuertes, a tener más energía y a mejorar nuestra calidad de vida. Incorporar la actividad física y mental en nuestra rutina diaria, ya sea a través del ejercicio, de la lectura, del aprendizaje de un nuevo idioma, de la práctica de un instrumento musical o de la participación en actividades creativas, es otra clave para la felicidad que podemos aprender de Demet. Es como si la actividad física y mental fueran las herramientas que nos permiten construir una vida más activa, más vibrante y más gratificante. ***7. La resiliencia, la fortaleza ante la adversidad ***. También hemos notado que Demet es una persona muy resiliente. Ha enfrentado desafíos en su vida como todos nosotros, pero ha sabido sobreponerse, ha aprendido de ellos, ha crecido y se ha fortalecido. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades, de salir fortalecido de las experiencias difíciles, de aprender de los errores y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. La resiliencia nos permite afrontar los desafíos con valentía, con optimismo y con una actitud positiva. Nos ayuda a mantener la calma en momentos de crisis, a encontrar soluciones creativas y a aprender de las experiencias negativas. La resiliencia es una cualidad esencial para la felicidad, ya que nos permite superar los obstáculos, adaptarnos a los cambios y construir una vida más plena y significativa. Cultivar la resiliencia, a aprender a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, a aceptar las emociones negativas, a buscar apoyo en momentos difíciles y a aprender de las experiencias pasadas, es otra clave para la felicidad que podemos aprender de Demet. Es como si la resiliencia fuera el escudo que nos protege de las adversidades y que nos permite seguir adelante con fuerza y determinación. **8. Vivir el presente, saboreando cada instante ***. Otro punto crucial es la importancia de vivir el presente. Demet parece estar muy presente en el momento, disfrutando de cada experiencia, sin preocuparse demasiado por el futuro o por el pasado. Vivir en el presente nos permite apreciar lo que tenemos, disfrutar de las pequeñas cosas, reducir el estrés y la ansiedad y saborear cada instante. Vivir en el presente es una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica de la atención plena, de la meditación, de la respiración consciente y de la conexión con nuestros sentidos. Es aprender a saborear cada instante, a sentir cada emoción, a observar la belleza que nos rodea y a vivir plenamente. Aprender a vivir en el presente, a dejar de lado las preocupaciones por el futuro y las lamentaciones por el pasado, a concentrarnos en el aquí y ahora, es otra clave para la felicidad que podemos aprender de Demet. Es como si vivir en el presente fuera el regalo más valioso que podemos hacernos a nosotros mismos. ***, el secreto revelado, una receta para la felicidad al alcance de todos ***. Pero, ¿qué es lo que realmente nos sorprende del secreto de Demet? Pues bien, lo sorprendente es que no hay un secreto único, sino una combinación de factores, un conjunto de hábitos y actitudes que en su conjunto conforman una receta para la felicidad. Es la gratitud, la pasión, la conexión con la naturaleza, las relaciones personales, la autoaceptación, la actividad física y mental, la resiliencia y la capacidad de vivir el presente. Y lo más importante, que todos estos elementos son accesibles para nosotros, para todos. No necesitamos ser famosos, ni tener una vida perfecta, ni tener una cuenta bancaria abultada para ser felices. La felicidad está al alcance de todos, solo necesitamos cultivar estos hábitos y actitudes en nuestra vida diaria.
Y este es el mensaje que nos transmite Demet Özdemir, un mensaje que nos invita a reflexionar, a ser más conscientes de nuestras vidas, a buscar la felicidad en las pequeñas cosas, a construir una vida plena y feliz. Asterisco asterisco reflexiones finales, el camino hacia tu propia felicidad asterisco asterisco. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e inspirador. Hemos recorrido el camino de la felicidad de Demet Özdemir, hemos descubierto sus secretos, y hemos aprendido que la felicidad es un camino que todos podemos recorrer. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta saber que están interesados en estos temas, en el crecimiento personal, en la búsqueda de la felicidad. Me gustaría saber qué les pareció el vídeo, qué les llamó más la atención, qué les pareció más inspirador. ¿Qué elementos de la receta de la felicidad de Demet ya aplican en sus vidas? ¿Cuáles les gustaría incorporar? Déjenme sus comentarios, compartan sus opiniones, cuéntenme qué piensan. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy preparando contenido fresco y valioso para ustedes. Me encantaría saber en los comentarios qué otras personalidades les gustaría que analizáramos, qué otros temas relacionados con el bienestar y la felicidad les gustaría que abordáramos. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden a ser felices. Vayan ahora mismo, piensen en algo por lo que estén agradecidos, hagan algo que les apasione, conecten con la naturaleza, abracen a sus seres queridos y sobre todo, ámanse a ustedes mismos. Hasta la próxima.